Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Viaje sin Retorno. Viaje por las vidas latinoamericanas de personas que vinieron aquí a Graz, a Austria, hace ya muchísimos años. Hoy con nosotros está un colombiano, César Cano, que lleva aquí más de 31 años. César, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tus historias que nos vas a contar. Tenemos muchas ganas, tengo muchas ganas especialmente de poder hablar contigo y que me comentes un poco cómo fue esa experiencia, de cómo fue esa llegada a Graz, ¿no? Sí. ¿En qué año llegaste? Yo llegué en el 89. Ha llovido ya. Era la Semana Santa del 89. Yo estaba en París. Yo llevaba ya un año en París y se me acabó la plata, se acabó todo y dije, bueno, regreso a Colombia. Pero antes de regresar a Colombia, damos una vuelta por Europa. ¿A quién conozco yo en Europa? Alonso Jiménez, Graz, Austria. Me quiere sonar. ¿Me suena? Nombre, sí. ¿Me suena? Ok. Llamada, hola Alonso, puedo visitarte 2 semanas aprovechando la Semana Santa. Yo, claro, ven para acá. Cogí el tren, estuve acá 2 semanas, muy bien, y esas 2 semanas fueron 4 semanas. Y así en resumen, Alonso empezó a echarme el cuento, bueno, ¿y por qué no te quedas? Aquí está la Universidad de Graz, porque yo quería hacer un posgrado o algo así. Yo tenía muchos problemas con la visa francesa y ya estaba hasta aquí. Le dije, no, con visas no quiero más. Me dijo, no, aquí es distinto. En todo caso, llamé a mi padre, que en ese tiempo vivía en Colombia. Papá, coge todas mis calificaciones, los diplomas, llévalos a la embajada austríaca, que le pongan todos los sellos y me lo mandas. No sé cómo hizo, en 2 semanas llegó todo y metimos todos los papeles a la universidad. Pero yo ya tenía que regresar a París y yo tenía mi vuelo de regreso a Colombia, un pasaje que tenía abierto. Y Alonso, me llamas, pero si me piden un papel más o algo así, olvídate, yo me vuelvo para Colombia. Faltando 5 días para mi vuelo a Colombia, llama Alonso, listo, estás aceptado en la universidad. Yo, ¿qué hago? Para hacer un posgrado. Para hacer un posgrado en arquitectura. Porque tú habías terminado los estudios de arquitectura en Colombia. En Colombia, trabajé en Colombia, incluso trabajé unos años con Alonso. Alonso después se había venido a Austria por su hermana. Y entonces, pero esa venida a Europa fue también una condición de la situación en Colombia. La situación en Colombia se estaba poniendo muy complicada para mí. Yo andaba en distintos aspectos, en la parte de las mafias, la guerrilla. Entonces fue digamos, yo diría en última instancia, un exilio voluntario. También el amor. Me enamoré de mi profesora de flauta. Tengo debilidad por las profesoras. Entonces ella recibió un estipendio en París. Sí. Y como esa situación estaba, dije, me voy. La gente dijo, pero ¿cómo te vas a ir? Tú tienes aquí posibilidades en la decanatura de arquitectura, en las oficinas. Me dijo, me voy para Europa, no sé si me voy 3 meses, 3 años o para toda la vida. ¿Fue para toda la vida? Y fue para toda la vida, sí señor. Eso se lo dije a mi padre la última vez que lo vi en el aeropuerto de Medellín. Se lo dije, sí padre, no sé si me voy por 3 meses, 3 años o toda la vida. Me dijo, hijo, hágale. Entonces fue... ¿Te dijo eso? Sí, tranquilo, hágale. Él siempre me apoyó mucho, muy callado, muy silencioso, muy respetuoso. Y yo le agradezco a él mucho porque yo siempre he sido como el loquito de la casa. De 7 hermanos ha sido como el medio atravesado. Pero comprendió la decisión. Sí, y la respetó. Y lo mismo, yo tenía un socio, me dijo, César, es una buena oportunidad. Como arquitecto también es importante visitar Europa, porque Europa, casi todos nuestros profesores fueron educados acá, e incluso en ese tiempo mi
nostrificación del título, pasó derecho, porque nuestro currículum estaba tan adaptado al europeo que yo no tuve ni que presentar la nostrificación del título de arquitecto académico, pues, sin problema, yo no tuve que presentar ningún examen. Entonces, que ahora pues es más distinto. Entonces, ese fue, Alonso fue el que en principio fue la persona y el culpable. Y el que me dio aquí y me ofreció, vivimos juntos en el apartamento, todo eso, y evidentemente antes de empezar el posgrado había que aprender alemán, porque no tenía ni idea. Bueno, ahora tampoco no es que tenga mucho, pero bueno. Pero antes de meternos en ese momento, me gustaría saber cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a la ciudad. O sea, es decir, llegas a Graz, ¿qué te encuentras? ¿Qué ciudad te encuentras? ¿Qué ves? Me encuentro una ciudad supremamente amable, de una escala muy manejable, me pareció, o sea, cuando llegas de París, con ese, yo soy una persona muy tranquila, y me gustó la escala de la ciudad, la dimensión, o sea, era mucho más manejable. París te atropella y me pareció que era una ciudad que tenía muchas posibilidades de tener una vida como las que yo siempre he sido una persona que no soy completamente urbano ni completamente rural. Me gusta esa combinación. Así fue mi vida en Colombia. Yo vivía en Medellín, que tenía 2 millones, 3 millones de habitantes, pero vivía en las afueras, en lo que era la finca. Entonces, siempre mi estilo de vida ha sido ese, la parte bucólica y la parte... Y me parecía que Graz era una combinación en la misma ciudad de ambas cosas. Y evidentemente la oportunidades que me ofrecía Alonso en ese tiempo, porque ya tenía contactos con arquitectos, él tenía ya un establecimiento acá, entonces eso me llamó la atención. Cuando me dijo, ahora evidentemente yo había vendido mi oficina en Colombia, mi relación con mi profesora de flauta había terminado, y entonces digo, bueno, ok, no tengo algo que me esté diciendo me tengo que ir obligatoriamente a Colombia. Entonces la oferta de Alonso me pareció interesante y bueno, si la universidad me acepta, ¿por qué no? ¿Y tienes algún recuerdo, tú como arquitecto, algún recuerdo de algún edificio, del primer edificio que viste en Graz o algo que te llamara mucho la atención cuando llegaste? No, el primer recuerdo de un edificio fue muy importante porque creo que la primera o la segunda noche había llegado otra colombiana, Olga Jaramillo, nos habíamos encontrado y fuimos ahí en la universidad, a un local y nos tomamos unas buenas cervecitas. Algo se me subió y yo salí medio, yo no sé qué pasó, me acuerdo que me buscaba y solamente me acordaba que Alonso vivía cerca de una iglesia muy grande en un parque. Sí. Y yo salgo en la noche medio borrachito a buscar una iglesia muy grande en un parque. Yo no sé cuántas horas ya, en ese tiempo no había celulares y yo perdido. Y era Herr Jesuskirche. Entonces el Herr Jesuskirche fue el primer edificio referencia para mí. Y ya después sí, Herrengasse. Yo venía también, tú sabes que a mí me gusta mucho el dibujo. Sí. Y una de mis primeras actividades acá fue hacer un afiche arquitectónico de las fachadas de Graz. Entonces cogí toda la Herrengasse, cogí el Rathaus e hice un afiche de arquitectura que por ahí anda todavía. ¿Lo tienes todavía por ahí? Por ahí anda todavía, pero hay que regalarle uno de esos. Entonces, la arquitectura de Graz me gustó mucho y también porque sabíamos que la escena de la arquitectura moderna en Graz es internacionalmente muy conocida. Dominic y mucha gente, entonces había un gran interés. Entonces era interesante también en esa universidad. Y cuando empecé el doctorado había, en ese tiempo, que creo que ya falleció, la profesora Fogrin, que ella hizo su tesis sobre la arquitectura maya en Guatemala. Entonces ella incluso me había ofrecido que podía hacer mi doctorado también incluso en español. Entonces eso me gustó mucho por las circunstancias de la vida, como me enamoré de mi profesora y algunos bebés se adelantaron antes de lo previsto,
todo eso cambió el panorama de mi doctorado y desafortunadamente nunca lo terminé. Y cuéntame, porque íbamos a eso, ¿no? Al alemán, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el alemán? Porque todos hemos tenido nuestras dificultades. ¿Cómo fueron las tuyas? Pues yo me acuerdo que en el segundo viaje, ya cuando me vine con todos, como hicimos nosotros, nuestros corotos, ni idea de alemán. Yo me reía mucho anteriormente de mi hermano menor, que en Colombia estudió alemán. Él era ingeniero químico y él quería, yo no, te vas a poner a ladrar ahora. Y así es la vida. Cuando yo llegué no tenía nada, pero yo llegué, como te digo, en mayo, y mi inscripción en la universidad era en septiembre. Sí. Y en ese tiempo conocíamos a Alonso, tenía pues ya relación con varios latinos. Miriam, que viene del Paraguay, estaba casada con un austríaco, con Hans. Hans es un austríaco que tiene una empresa de reboques y estucatura. Él incluso renovó las estucaturas de la Ópera de Graz, era un maestro. Y él tenía varias obras. Entonces mis primeros encuentros con el alemán, me dijo, no, venga, vamos a acompañarme a una obra. Entonces íbamos a las obras, evidentemente yo no entendía nada, pero ahí empecé a escuchar el primer alemán. Y yo por mi cuenta empecé a hacer ejercicios en cuadernos con libros, todo el verano, hasta que ya en septiembre entré a la universidad y conocí a mi profesor de alemán. Ajá. Y ahí entonces ya empecé, me pedían pues los 3 cursos para poder iniciar el doctorado, tenía que tener mi examen aprobado de alemán. Entonces el gran problema es que cuando tú te enamoras de la profe, la gramática no funciona muy bien. Hasta hoy. Le prestas la atención a otras cosas. A quizás. otras cosas, ¿verdad? Y entonces siempre, ella me dice, yo no entiendo cómo pasaste el examen. Y le dije, no, porque el examen, digamos, el escrito pasó bien. El oral, eran 2 grandes amigos que ya me conocían, entonces fue algo así como este. Y yo, no, pasó. Pero bien. El problema de mi alemán es lo mismo. Tú llegas a un cierto nivel, donde tú entiendes mucho y te haces entender. Y ahí quedas. Entonces ese es un error, porque uno debe seguir, Sí. a perfeccionar. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Totalmente lo mismo. Que llega un momento que el conformismo, ¿no? Quizás, de decir, Ya, bueno, me entienden, me hago entender y eso hay que mejorarlo. Eso me he propuesto decir, bueno, ¿cómo lo mejoro? Rosvita me dice, no te falta mucho. Uno de mis problemas era el problema de los géneros, masculino, femenino, el artículo ya, y ahí comienza todo. Y soy un tipo más gráfico, entonces para mí lo visual es muy importante en el alemán, pero pienso que no es, o sea, es más lo que uno se imagina que es complicado, no es tan, es más una disciplina. Yo tenía compañeras cuando hicimos el curso, me acuerdo de Gordana, era de Eslovenia, en 2 o 3 semestres tenía un alemán súper increíble. O sea, es más la actitud de uno frente a... Pero, y César, ¿cómo fue tu, además del enamoramiento con Rosvita, cómo fue tu contacto con el Instituto Latinoamericano de esta hermana? Porque yo sé que tú fuiste también bastante activo, ¿no? En el instituto en su momento. Fue, sí, pero... Bueno, yo no sé si ya es Alzheimer o algo así por la edad, ¿cierto? Pero fue un poco efímero también. O sea, fue intenso, pero ya después, o sea, hubo... Yo estuve con el instituto porque al principio muchos de mis trabajos o mi forma de trabajar era, digamos, organizando eventos. Sí. Uno de los con los que más trabajé fue, por ejemplo, en el Multicultivar, con Angélica Fauti. Angélica, yo trabajaba mucho en la parte de decoración, de organización en el comité, algo así. Con Carla trabajamos algo juntos, ¿sí? Ella me escuchaba. Con Carla hicimos unas exposiciones. Le quedé mal, honestamente, en una segunda invitación porque yo andaba otra vez en Colombia y el fin me embolaté. Pero llegó una época en que ya, digamos, yo ya estaba mucho en Nestelbach, fuera de la ciudad, y tenía un trabajo ya hacia las afueras, no en la ciudad. Entonces yo estaba en Fürstenfeld, estaba también en Burgenland. Entonces mi relación con Graz de pronto bajó mucho y muchos años no tuve más contacto
Incluso con amigos, ¿no? Porque con mantienes amistad con personas que conociste, no solo ya latinoamericanos, sino austriacos que conociste según llegaste. Sí. Los que más quedaron fue, o sea, cuando apareció el primer bebé, Juana, que fue muy rápido, conseguimos un apartamento en la María Trostestrasse. Luego llegó el momento donde yo dije, ¿por qué no nos vamos para Colombia? Eso era en el 93. Y en el 93 fuimos a Colombia, que estaba la situación, imagínate, nos tocó cuando mataron a Pablo Escobar, estábamos allá. ¿Estabas bien? Estábamos allá en Medellín cuando supimos la noticia, porque en estos días mis hijos estaban viendo esta novela de los narcos. Sí. Entonces estaban representando cuando mataron a Pablo Escobar. Y Sí. entonces me preguntaban, papá, ¿eso es cierto? ¿Eso sí? Y yo le dije a mi hijo Mijael, tú tenías 8 meses. Cuando estábamos allá en Medellín y pasó todo eso. No, claro que sí. Porque mi idea era, ok, yo veía que mis posibilidades como arquitecto acá pues, no eran tan claras o algo así, y yo tenía en Medellín muchos contactos, mi hermano tenía una empresa constructora y todo eso, y muchos colegas. Estuvimos 3 meses en Colombia. Juana, la hija mayor, tenía 2 añitos y medio y Miguel tenía 8 meses. Pero Rosvita se dio cuenta de ese sistema de vida, ¿eh? Y en comparación con la paz social que había en Graz y en Austria. Entonces me dijo, César, si yo estuviera soltera contigo, me quedaría porque nunca nos pasó nada, pero el ambiente era, y con 2 pequeñuelos. Entonces decidimos regresar y le dije, bueno, conseguimos un apartamento en Andritz y ahí hicimos unas relaciones que hasta hoy perduran. Tengo muy buenos amigos austríacos, Ferdinand Pichler, Joseph Weberhofer, mucha gente. Entonces ahí fue un primer grupo de austríacos que nos acogieron muy bien y hasta hoy perdura esa amistad. Y me han apoyado muchísimo. Y, qué bonito, ¿no? Es muy bonito. Y Ferdinand, por ejemplo, lo he invitado, él habla español, pero es muy tímido. De hecho, vamos y haz conversación con él. Otra vez lo traemos. A ver, lo encantaba. Y oye, ¿cómo has visto? Porque claro, llegaste, has dicho 31 años ya aquí. ¿Cómo ha sido has visto un cambio en la ciudad, es decir, o en el país? ¿Cómo ha cambiado Austria en estos 31 años? La pregunta del millón, la pregunta. Mira, hemos cambiado todos, ¿no? Incluso claro. En estos últimos años la evolución ha sido clara, ¿no? Pero de la Austria que te encontraste hace 31 años, probablemente luchando contra el frío y con el alemán, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, cuando yo llegué era para mí muy claro, estaban en ese tiempo lo que llamaban los yugos, o sea, que es lo que los españoles llaman los sudacas o ahora y todo eso. Pero eso a mí nunca, o sea, yo nunca sentí en Graz algún tipo de discriminación, o sea, en ese tiempo éramos más exóticos y nunca hubo pues ninguno, o sea, yo siempre me sentí supremamente bien acogido con los funcionarios públicos, nunca. Pienso que es un gran porcentaje de tu propia actitud, o sea, yo insisto siempre, no es el pasaporte, o sea, es como tú te comportes, como tú en esa situación, en Austria o en París o en la misma Colombia, tú tienes una respuesta. Entonces, en mi forma de ser, nunca me pasó eso. En ese aspecto sí he visto en los últimos años una sensibilización que antes no había. O sea, tú eres colombiano y de alguna forma, sutilmente hay cierto, ok, tú estás acá. Entonces pienso que a ese nivel, toda esta cuestión de la inmigración y todo eso ha generado cierta sensibilidad en la población austríaca. No es rechazo, no es abierto, pero sí hay un cierto grado de sensibilización de decir, ok, bueno. Pues de distancia, quizás, te refieres. Cierta distancia. Que antes no había. Que antes no la sentía y no la había. Y lo he hablado con varias personas que llevan alto y sí, lo estamos sintiendo. Ya la gente pregunta con cierto tono, y tú estás aquí, tú eres colombiano. Entonces hay cierta
pero no es directo. O sea, no es una cosa, pero sí se siente. ¿Y tú a qué piensas? ¿A qué es debido? No, por la situación. O sea, con toda esta situación de la inmigración, toda esta situación europea, de toda esta transgresión de cambio, porque es que Europa está viviendo una situación, o sea, ahora que está corona, pero de todas formas esas corrientes migratorias pueden llegar a convertirse en un elemento desestabilizador, que uno lo entiende. Entonces, yo le digo a todo el mundo, es que tú no le puedes abrir la puerta a todo el mundo en cualquier país, y eso no es discriminación, sino tú tienes que mirar la estabilidad misma del país. Ahí surgen muchos matices que son los que se pueden convertir en xenofobias, pero hay otros que son sistemas simplemente, o sea, los países tienen sistemas de visas, sistemas de aceptación y todo eso, que a veces se vuelven más extremos que el otro, de acuerdo a las situaciones. El problema es que la gente se olvida, digo, ¿por qué los austríacos se olvidan cuando hubo la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos austríacos no emigraron y tuvieron que irse? Porque era una situación que aquí no se podía soportar. ¿Qué pasa en los países africanos? Entonces, es un poco el que cuando yo estoy bien me olvido de todo y cuando estoy mal, ahí sí pido. Entonces yo pienso que son sistemas y nos pasa a todos. Nosotros decimos, cuando estamos supremamente bien, entramos en un proceso defensivo. Yo me acuerdo de las historias de la mamá de Rosvita, que le tocó vivir todo el proceso de la guerra y la posguerra. Que después de la guerra, me pienso que fue un sistema socialista, porque fue un sistema de mucha solidaridad. Yo hago comparaciones, nosotros llevamos 500 años y nosotros nos salimos de unas estructuras de dependencia, de pobreza. Y yo me admiro de cómo después de la guerra, que Austria quedó en cenizas, vuelve y en 50, 60 años está en la posición que está. Entonces, cuando tú oyes las historias es porque hubo una solidaridad extrema. Pero llega un momento en que la gente ya alcanza su nivel y ya empieza ese codo, no, yo estoy bien, el resto no me importa. Y es normal, es en nuestra naturaleza humana, no es porque sean austríacos, es en nosotros, porque lo vivo yo en nuestras clases sociales colombianas. Empieza esa diferenciación y mientras a ti no te toque, todo se acepta, pero en el momento en que tú veas que esa situación se te acerca y pone en peligro tus intereses, es normal, empieza una actitud defensiva. Y es normal. Y además de ese detalle en cuanto a la vida social o la vida de antes, ¿no? Aquí en Graz, ¿has notado mucho cambio? Cuando llegamos, Graz era descrita la ciudad de los jubilados y de los estudiantes. Ajá. Entonces, para mí fue una escena que nunca se me olvida. Yo llegaba de París, donde el graffiti, las paredes y todo eso, ¿sabes? Y yo me acuerdo en la Rechtbaustraße, o sea, al frente de la Universidad Técnica, había Traffic. Y veo a 3 policías con metro, con cámara. Había un graffiti que decía Love o algo así. Y yo miraba y yo no creía. Yo vengo de París donde el graffiti está en todas partes. Entonces esta ciudad es de una calma, o sea, si 3 policías tienen que ocuparse por eso. Entonces tiene que ser así, o sea, aquí la gente se aburre, la gente no tiene nada que hacer, entonces cualquier cosita. Y entonces he visto una ciudad que en ese transcurso ha sido supremamente dinámica, o sea, toda la evolución en la parte de la industria, de la tecnología, de la arquitectura misma. Ha evolucionado mucho, ¿no? Mucho. O sea, ya Graz tiene una caracterización, o sea, ya dejó. O sea, antes eran las universidades, que eran los estudiantes, y una población, ya Graz es un centro para mí supremamente dinámico, tiene mucha oferta y cada vez se acerca más a la parte internacional, que antes todo el mundo me decía, Graz, ¿dónde queda Graz? Es verdad. Entonces Graz en esos 30 años, y lo mismo lo ve uno en la misma condición de la gente, por ejemplo en la moda. Cuando llegamos la moda era demasiado conservadora, todo el mundo era moda y ya toda esa parte ha cambiado, entonces el color, en la apertura. Entonces ha sido una ciudad
que ha crecido en su dinámica cultural y sobre todo industrial y tecnológica increíblemente. Estoy totalmente de acuerdo. Y desde el punto de vista cultural también, con diferentes movimientos y... Que yo me acuerdo de la Graz Kulturstadt, ese también fue un elemento guía. Y lo mismo yo lo veo por mi familia, porque mi familia al principio, cuando yo les mandaba, claro, sí, eran unas postalitas, medio, y ya después se fueron viendo que, no, que la Kunsthaus y el museo, ¿verdad? Entonces empiezan a vivir una sensación de que ya internacionalmente toma una presencia a nivel europeo. Y evidentemente toda la gente que me ha visitado, todos quedan fascinados. Por eso te digo, porque es una estructura intermedia, no es esa metrópoli, que Viena es también preciosa, pero tiene una calidad de vida que a mí me parece interesante. Y tú ya sabes que el programa, ¿no?, que estamos haciendo se llama Viaje sin retorno. Suena un poco melancólico, pero hemos decidido ponerlo así porque creo que describe un poquitín, ¿no?, la situación, ¿no? ¿Es un viaje sin retorno o piensas que puede haber un retorno? Es decir, te tira a la tierra porque muchas veces pues llega un momento en que dices, oye, me gustaría en algún momento dado pasar más tiempo, ¿no?, en mi casa. A ver. Aunque en Estelbach sé que es tu casa actual, pero ¿notas ese sentimiento que notamos muchos? A ver, yo ya tuve una primera experiencia. Yo estuve desde el 2008 hasta el 2016, estuve prácticamente trabajando en arquitectura en Colombia. O sea, yo estaba 5 meses en Colombia, 1 mes acá, 5 meses en Colombia. Esa fue una época compleja. Muchos años, ¿no? Sí, 8 años estuve en ese destino ya. Pero al final dije, no, mi puesto está con mi familia en Estelbach, en el 2016, ¿ya? Entonces para mí fue claro, ok, Colombia, todo muy bien, mi familia y todo eso, pero mi puesto está con mi familia y en Estelbach y todo eso. En enero de este año, antes de Corona, tú sabes, fuimos al cumpleaños de mi querida madre, con sus 102 años. Fui con la hija mayor, estuvimos 2 semanas y de pronto en esas 2 semanas apareció, a raíz del año pasado, varias preguntas insistentes de austríacos que quieren pasar vacaciones en Colombia. Que me preguntan, ¿se puede visitar Colombia? Claro, con la fama que tenemos de eso, pero se ha visto que hay como una apertura. Evidentemente ahora con Corona vuelve y se cierra. Y entonces esa parte del turismo, decir, bueno, ¿qué pasa si yo voy con austríacos que puedan mostrarle las grandes riquezas geográficas que tenemos? Entonces eso volvió a abrir como un compás de decir, bueno, ¿y por qué no? Yo ya tengo mis 62 años y entonces llega la pregunta, bueno, ¿yo cómo quiero configurar el resto de mi vida? Un resto de vida que puede ser 1 semana o pueden ser 40 años como mi mamá. No le pongo condiciones, ¿cierto? Entonces, antes de Corona estaba diciendo, bueno, de pronto hablar con agencias de viaje o algo así, pero no para retornar a quedarme allá, sino es otra vez lo mismo. Cuando, hago un paréntesis, cuando llegamos, o una de las formas como conquisté, digamos, a Rosvita, mi esposa, fue porque hicimos una exposición que se llamó Kommen und Gehen, ir y venir. Entonces fue en el grupo, los estudiantes escribieron un texto y yo y Rosvita hicimos unos retratos. Y cada estudiante tuvo un afiche y se hizo un brochure. Entonces la exposición se llamó Kommen und Gehen. Esa exposición estuvo en Hauptbahnhof, la policía de Graz con el señor Middle nos apoyó y todo eso. Entonces la vida es un Kommen und Gehen. Entonces, ese viaje sin retorno, para mí, es una contradicción, porque un viaje implica... Y de vuelta. O de vuelta, o sigues, o sea, y yo pienso, tú sabes que yo he entrado un poco ya en una fase más espiritual, y entonces yo pienso que, por ejemplo, la muerte no es un final, la muerte es simplemente un umbral
y es un viaje por otro lado. Entonces yo pienso que Austria me ha dado la oportunidad de encontrarme a mí mismo en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas acá, es como volver a nacer. Yo dejé la gente que me conocía, o sea, tú tienes relaciones, no, que este es fulanito de tal. Cuando tú llegas aquí, tú vuelves a nacer, de cero. Tienes que aprender a hablar, aprender a trabajar y todo eso. Y eso te da una gran oportunidad de decir, bueno, yo valgo por lo que yo soy, no porque soy el hijo de, o porque todo eso. Entonces yo a Austria, y no ha sido fácil, o sea, con todo eso. Pero entonces ya 30 años Colombia, 31 años Austria, es otra vez como ese equilibrio. La pregunta es, bueno, y con los 30, mi escenario pienso que es Austria, porque mi esposa, nuestros 3 hijos son austríacos y yo le agradezco mucho a Austria. Pero pienso que no está del todo troncado ese vínculo, al contrario, hay muchas posibilidades, pero con miras a fortalecer también la situación mental, moral y todo eso. O sea, para mí Austria es mi nuevo hogar, Heimat que llaman. Qué bonita palabra. Bueno, César, y otra pregunta, ¿a quién sentarías en esta silla? ¡Pum! ¿A quién sentarías en esta silla? Que también lleve mucho tiempo. Claro, es de alguien de Latinoamérica o de España que lleve aquí muchísimos años. Pues hay gente que dice que las coincidencias no existen, pero ¿ves esta camiseta? Salsa Lemon. Hay un arquitecto que ahora tiene la arquitectura como hobby y es en este momento nuestro profesor de baile, guatemalteco de nombre Leonel Monzón. Leo y Daniela, o sea, Leonel Monzón creo que sería también alguien que tiene un gran recorrido, que ha vivido mucho, que ha transformado su vida y también encontró a Daniela, como yo encontré a mi Rosita. Entonces yo pienso que Leonel Monzón, sí, va a estar con nosotros seguro. Muy querido del alma y un muy buen profesor de salsa. Bueno, Ahora los austríacos con los que tenemos los cursos, encantados. Sí, ¿no? Es que tiene un carisma especial, Y yo creo que en el LAI ha sido también un apoyo. Sí, total. Así que total. Leonel Monzón es mi recomendación. Estará seguro con nosotros, es un fijo. Me encantará ver la entrevista, no me la pierdo. ¿Ok? Sí. Vale. César, se nos acaba el tiempo, podríamos estar aquí horas. Muchísimas gracias. A ustedes, por muchas tu gracias. tiempo. La verdad es que me ha gustado mucho, hablar con todos los invitados, pero contigo en especial porque nos une una amistad muy bonita y conozco muchas de las cosas y valoro mucho esa espiritualidad de la que estabas hablando, esa tranquilidad, ese saber estar que tienes y que demuestras y que lo muestras mucha, o por lo menos das mucha tranquilidad a las personas que están contigo charlando. Sí, no es fácil. O sea, no es porque es un viaje interior y ese viaje interior es así. Pero he recibido de varias personas un poco ese mensaje y eso me alegra y me ayuda mucho a decir, bueno, ok, es un camino que es muy incierto, pero... Y agradezco mucho también, porque el instituto me ha apoyado mucho con Alonso, con la exposición que hicimos en Selzenberg, la participación en tribuna. Entonces, nos divertimos, y esperamos que esa tribuna vuelva vale. y le damos todo y lo felicito 2000. por todo este trabajo, porque pienso que esa es la idea. Y tú has hecho un gran trabajo en ese de reactivar ese de ahí, recogiste todo lo que Carla y todos hicieron y creo que lo estás llevando muy bien. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. César. Ok. Saludos, amigo. Y a ti también. Chao. A todos los que nos están observando y mirando, también muchas gracias por la atención. Esperamos que podamos aportar algo y aprovechar a decir, inscríbase en YouTube y empecemos a promover, porque creo que es en el interés de todos que participemos en esta fase de comunicación para poder generar nuevas cosas. Así que inscríbanse, porfa, ¿ok? Chao.